Buen día, jóvenes. El tema de hoy son infecciones respiratorias de las vías altas. Las infecciones respiratorias son afecciones muy frecuentes que constituyen una importante causa de muerte en todas las edades. Se clasifican según la localización y encontramos infecciones respiratorias altas, que son las que afectan al tracto respiratorio superior, y las infecciones respiratorias bajas, que es decir, que afectan al tracto respiratorio inferior. Recuerda que el sistema respiratorio se divide en superior e inferior y las estructuras que lo conforman son diversas. De acuerdo al origen de estas infecciones se distinguen las infecciones bacterianas, virales, parasitarias y fúngicas. Y por otro lado es clásico diferenciarlas en específicas, es decir, aquellas infecciones que son causadas por un agente en particular, como la tos convulsa, la tosferina, la tuberculosis, la difteria, e inespecíficas que son ampliamente las más frecuentes. Las infecciones respiratorias altas son las infecciones que afectan la nasofaringe, orofaringe, laringe, tráquea, oído y los senos paranasales. Debe recordarse que la mucosa del tracto respiratorio superior es continua, por lo que una infección en cualquiera de sus sectores puede propagarse hacia sus sectores inferiores. Te recomiendo que veas el video de introducción a la anatomía del sistema respiratorio. Vamos a ver el resfriado común, que también se le conoce como rinitis. Es una inflamación de la mucosa nasal, una infección sumamente frecuente y es la manifestación más frecuente de infección del tracto respiratorio superior, causada por muchos virus. A pesar de su elevada frecuencia, no existe terapéutica ni medidas preventivas específicas para sus agentes que lo provocan. Salvo algunas excepciones, los agentes que la causan son principalmente virus. El espectro de signos y los síntomas que comprenden este tipo de infecciones son secreciones mucosas con escurrimiento nasal, obstrucción nasal, edema inflamatorio de la mucosa, estornudos, congestión conjuntival que se manifiesta con ojos llorosos. Puede haber síntomas sistémicos como fiebre, siempre la fiebre es de grado bajo, dolores musculares y dolores de cabeza. Faringoamigdalitis es otra infección de las vías respiratorias. Es frecuente tanto en niños como en adultos. Su origen, la mayoría de las veces, son virales, pero a diferencia de lo que ocurre con el resfriado común, también puede ser de origen bacteriano. Y es especialmente importante diferenciar una de otra, sobre todo por la administración de medicamento. En la faringitis viral, los agentes virales más frecuentes, así como los síndromes clínicos a los que se asocian, se muestran en el siguiente cuadro. La afección faríngea puede ser primaria o presentarse en el curso de otra infección respiratoria. Observen el cuadro, son varios de los virus que provocan ese tipo de enfermedad. Los signos más característicos están dados por la instalación abrupta de odinofagia, que no es otra cosa más que el dolor que seguramente has sentido cuando tragas los alimentos o incluso cuando tragas la saliva. Este dolor se acompaña de fiebre, de dolor de cabeza y malestar general. En niños son frecuentes las náuseas, los vómitos y también el dolor abdominal. Los signos más destacados son edema, enrojecimiento e hiperplasia linfoide a nivel de la faringe posterior. ¿Qué significa esto? Normalmente se va a observar una faringe inflamada, una faringe y las amígdalas también se van a encontrar rojas, en algunos casos con supuraciones o exudado blanco grisáceo. Estas supuraciones normalmente generan un mal sabor de boca. Otra enfermedad de las vías respiratorias altas se le llama, o más bien es conocida como otitis media aguda. Es una inflamación aguda del oído medio. Es una enfermedad muy prevalente, o sea que ocurre con mucha frecuencia en la infancia. Uno de los principales motivos de prescripción de antibióticos en la atención primaria. Entonces, entre los factores que influyen en la manifestación y frecuencia de otitis se incluye la alergia, antígenos, exposición a humo de tabacos, de cigarrillo, de lactancia natural, depende también la estación del año, la concurrencia a guarderías, por ejemplo, el hacinamiento, la mala higiene, etc. Son algunos de los factores causales. La enfermedad se presenta con otalgia, que eso no es otra cosa más que el dolor del oído, hipocausia, también llamado sordera, fiebre, anorexia, vómitos, diarrea, y cuando ocurre una perforación de la membrana timpática se observa otorrea, que es un término que se le llama la secreción de pus por la parte externa del oído. La siguiente enfermedad es la sinusitis aguda,
También es muy común, es la inflamación de la mucosa de los senos paranasales que tenemos en la parte superior e inferior de la nariz. Más del 70% de los casos de sinusitis en la comunidad se deben a los mismos agentes que causan la otitis, son muy frecuentes. Los síntomas más comunes son el escurrimiento nasal, pero puede acompañarse también de fiebre, dolor en la parte frontal del cráneo y se aumenta con la posición en declive, dolor a nivel de los senos paranasales y también hay halitosis. Les mando saludos, esto es todo por hoy. Gracias.